Un cordial saludo. Este equipo está conformado por Sebastián Alviar, Emilia Gavilanes y Christopher Arias, mi persona, y vamos a explicar sobre el sistema reproductor de los peces. Los peces tienen varias formas de reproducción sexual. Entre ellas se encuentran los vivíparos, cuya reproducción es interna. El embrión se desarrolla dentro del cuerpo de la madre. Los ovíparos, sus huevos son fecundados fuera del cuerpo de la hembra. Después de la fertilización, los huevos se desarrollan y eclosionan en el agua, siendo este el tipo de reproducción más común. Y los ovovivíparos. En este tipo de reproducción, los huevos se desarrollan dentro del cuerpo de la madre para después ser expulsados al exterior ya fertilizados. Estos tipos de reproducción dependen de la especie del pez, también depende de la forma de vida que lleven y el espacio en el que se desarrollen. En cuanto a la anatomía, el sistema reproductor de los peces ovíparos consiste en órganos reproductivos, gónadas y conductos que conducen a los gametos. Las gónadas se ubican lateralmente en la cavidad abdominal y son generalmente alargadas y pareadas. El sistema reproductor también comparte algunos conductos con el sistema urinario. En el caso de la hembra, el sistema reproductor está compuesto por los ovarios, los oviductos y la abertura genital. Los ovarios son estructuras pares que se encuentran suspendidos en la pared dorsal del abdomen. Son responsables de producir y almacenar los óvulos. Los ovarios pueden estar compuestos por uno o varios folículos que contienen los óvulos en diferentes etapas de madurez. Los oviductos son los conductos que conectan los ovarios con el orificio de desove. Después de la maduración de los óvulos, los oviductos se encargan de transportar los huevos desde los ovarios hacia el exterior a través de la abertura genital. Durante el recorrido por los oviductos, los óvulos pueden ser fertilizados por el esperma del macho si se produce el desove cerca de él. La abertura genital es el lugar por donde los huevos son liberados al medio externo. Generalmente se encuentra ubicada en la región ventral del cuerpo de la hembra. En el caso del macho, el sistema reproductor está compuesto por los testículos, por los conductos deferentes y el órgano copulador. Los testículos son los órganos principales del sistema reproductor masculino. Son responsables de producir espermatozoides. Los testículos pueden estar compuestos por uno o varios lóbulos que contienen los túbulos seminíferos donde se producen los espermatozoides. Los conductos deferentes son tubos que conectan los testículos con el órgano copulador. Estos conductos transportan los espermatozoides desde los testículos hacia el órgano copulador. En algunos peces ovíparos machos existe un órgano copulador especializado que se utiliza durante el acto de reproducción. Puede ser una aleta modificada o un apéndice, como el gonopodio en los peces vivíparos, que se inserta en el orificio genital de la hembra para liberar los espermatozoides y asegurar la fertilización de los huevos. En esta siguiente tabla vamos a ver cómo es el sistema reproductor según el tipo de reproducción que tengan los peces. En el caso de los ovíparos, vimos que tienen los machos testículos, conductos deferentes y órgano copulador, y en la hembra tienen ovarios, oviductos genitales o abertura genital. En el caso de los vivíparos, los machos tienen testículos, conductos deferentes y gonopodio. En la hembra tienen ovarios, oviductos, útero y placenta. Y en los ovovivíparos, los machos presentan testículos, conductos deferentes y un órgano copulador. Y en el caso de la hembra, presentan ovarios, oviductos y útero. Embriología en peces. En la mayoría de los peces ocurre la fecundación externa. Las hembras expulsan los óvulos y los machos el esperma al agua, y aquí ocurre la fecundación, y el embrión se desarrollará fuera del cuerpo de la madre. El desarrollo embrionario externo permite que una gran cantidad de huevos puedan ser fertilizados al mismo tiempo, y esto aumenta las posibilidades de supervivencia y diversidad genética de la especie, pero asimismo pueden encontrarse expuestos a los depredadores, lo que también puede ayudar a controlar la cantidad de crías que sobreviven. El desarrollo embrionario externo
Cuenta con 5 etapas, que finaliza con la eclosión. Las etapas son fecundación, segmentación, gastrulación, organogénesis y eclosión. En la mayoría de los peces, la fertilización ocurre de manera externa. El macho libera los espermatozoides al mismo tiempo que las hembras los huevos. Los espermatozoides penetran los huevos y fecundan el óvulo. Antes de la liberación, los peces machos se encargan de producir una sustancia de nombre mild o leche de esperma, que es la que contienen los espermatozoides. El mild contiene una hormona llamada gonadotropina y su función es estimular la ovulación en las hembras. Los huevos que sí fueron fertilizados se adhieren a las plantas acuáticas, piedras o caen al fondo del agua. Después de que ocurre la fecundación externa, el huevo fecundado se divide en varias partes mediante la segmentación. Esta división celular es oleoblástica. En esta división se crea dos polos, uno llamado animal y el otro vegetal. Las células comienzan a organizarse en capas y a formar estructuras básicas del embrión. La capa externa se convierte en la futura piel, la capa intermedia se convierte en el músculo y el esqueleto, y la capa interna se convierte en los órganos internos como el corazón y el hígado. La segmentación es el primer paso en el desarrollo del embrión. Aquí se forman las capas que darán lugar a los órganos y tejidos necesarios para el desarrollo correcto del feto. En la gastrulación se forma la capa germinal del embrión. Durante la gastrulación, el blastodermo, que es la capa externa del huevo, se divide en 3 capas, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. En ectodermo, esta capa dará lugar a los órganos como los ojos, piel y oídos, es decir, órganos sensoriales. El mesodermo dará lugar a los músculos y esqueleto, asimismo al sistema excretorio y circulatorio. Y el endodermo dará lugar a los pulmones y el tracto intestinal. En la organogénesis, en esta etapa se forman los órganos y sistemas del embrión. En peces ocurre después de la gastrulación. Las células migran y luego se organizan para formar a los órganos y sistemas. La organogénesis depende también de varios factores ambientales y genéticos para un desarrollo completo y correcto. Los peces tienen un patrón de desarrollo único. La organogénesis es indispensable para asegurar que la formación de estas estructuras sea correcta. Y finalmente tenemos la eclosión. En esta etapa el embrión está formado completamente, cuenta con cabeza y cola y sus órganos y sistemas se encuentran ya desarrollados. Es decir, ahora son una larva o un alevín. El siguiente paso es un movimiento que se encargará de romper el huevo para emergerse en el agua, y aquí es donde comienza su vida como pez joven. La eclosión también puede ser influenciada por factores como la temperatura del agua y la disponibilidad de oxígeno que tengan, y factores internos como la calidad del huevo y si no tuvo problemas en las anteriores etapas y su desarrollo fue correcto. En la histología, el testículo se compone de un revestimiento testicular con vasos sanguíneos y tejido conectivo que va hacia el interior del órgano, dividiendo cada uno de sus lóbulos. Cada lóbulo está compuesto de cistos, que son agrupaciones en donde ocurre la espermatogénesis. Cabe aclarar que la forma de estos lóbulos o la presencia de células que secretan andrógenos como las células de Leydig varían según la especie. En el ovario se encuentra unido al órgano epigonal, el cual es equivalente a la médula ósea en los mamíferos, y está encargado de producir leucocitos. Las capas de los folículos son similares a las de los vertebrados, o sea que se compone de un ovocito rodeado de una zona pelúcida y células foliculares sobre una membrana basal. Y también tenemos la presencia de cuerpos lúteos. En el útero inmaduro, este está compuesto por un epitelio cilíndrico simple y cuenta con varios pliegues. También tenemos aquí una capa de músculo acompañada de tejido conectivo y una túnica serosa. Y en el útero maduro se tiene un epitelio cilíndrico estratificado con una túnica submucosa rica en vascularización y 3 capas de músculo. La primera formando una red de tejido conectivo y las dos últimas con una disposición longitudinal. Y finalmente una
una túnica cerosa. La glándula oviducal está compuesta de glándulas de tipo tubular simple, que se conectan mediante conductos a lo largo de todo el órgano. Está dividido en 4 zonas: la zona club, papilar, baffle y terminal. La zona club se caracteriza por tener un epitelio cilíndrico ciliado con células calciformes. La zona papilar tiene laminillas cónicas igual acompañadas de un epitelio cilíndrico ciliado. En la zona baffle tenemos los spinnerets, los cuales son por pequeñas proyecciones delgadas, y en la zona terminal está compuesta de túbulos delgados que van hacia la zona baffle, y estos túbulos son los encargados de almacenar el esperma que llega.